psicología clínica y además dirige el Instituto Henry Moore, desde el punto de vista médico, y es muy interesante ver su carrera porque además ha hecho toda una trayectoria en docencia que fue desde la ayudantía de cátedra a ser profesor titular y director de una carrera de posgrado. Ha recibido numerosos premios, tanto municipales como nacionales, y bueno, además de eso, es miembro de asociaciones referidas a oncología a nivel internacional y tiene publicados varios libros. Tiene además participación en un programa de televisión que no sé si todavía estás haciéndolo, pero lo hemos escuchado varias veces, con participaciones muy interesantes, y permanentemente publica reflexiones, algunas de ellas publicadas por el Observatorio Romano, que es el órgano oficial de la Iglesia Católica. Así que, bueno, es un honor tenerlo a él hoy día. Es una persona que sabe mucho del tema que va a hablarnos, que es sobre el inicio de la vida, y los invito a escucharlo con atención porque vale la pena. No es un tema menor. Muchísimas gracias. Y a ustedes les pido disculpas de antemano porque están al final del día de trabajo y vamos a tratar de analizar un tema que es un tema crítico. Esta semana y la semana que viene van a haber dos temas que para los médicos es un tema muy crítico, que es el comienzo de la vida y el final de la vida. Y son temas sobre los que habitualmente uno tiene posiciones tomadas. Y yo los voy a invitar a que hagamos un análisis crítico de esa posición. Sobre todo porque ustedes como médicos van a tener el desafío eventualmente de tener que implementar alguna de estas prácticas. Y por lo tanto es muy importante que ustedes puedan reflexionar sobre las razones de sus prácticas. El tema al cual yo los invito es el análisis crítico sobre el aborto, y lo primero que los invito es que contesten estas dos preguntas para que analicemos qué es lo que ustedes piensan antes de la charla y luego veremos qué es lo que piensan después de la charla. Las respuestas son absolutamente anónimas, así que pueden contestar exactamente lo que les parezca. ¿Ok? Así me sería lo que falta, porque lo segundo que lo voy a indicar es a que los que quieran bajen este libro. El último capítulo de ese libro es el análisis crítico sobre el aborto, que lo escribí yo, y que tiene desarrollados los argumentos de los cuales hoy vamos a poder hablar, con lo cual, que tenga interés de leer con un poco más de profundidad los argumentos, puede hacerlo bajando este libro gratuitamente, y si no, van a escucharlo, van a participar de algo, y luego tomarán sus propias decisiones. Uno de los puntos más importantes de la medicina es que el aspecto ético profesional una enorme cantidad de veces se divide en la intimidad. Por lo tanto, muchas veces las cosas que uno hace o deja de hacer solo son conocidas por uno y su propia conciencia. ¿Ok? Vamos a utilizar para el análisis de estos temas lo que se llama el método deliberativo. El método deliberativo es un método que intenta resolver cuestiones donde no todos estamos de acuerdo. Y donde hay posiciones a favor o posiciones en contra, razones a favor y razones en contra, y difícilmente uno puede aceptar que indefectiblemente algo se debe hacer de una manera sola, por A o por B. Entonces el método deliberativo trata de
son los hechos, otros son los valores, otras son las consecuencias y otra es la toma de decisión. Pero es un método que debe ser explícito. ¿Okay? Y lo que vamos a tratar de analizar en esto, básicamente, son cuáles son los argumentos por los cuales uno, como médico, como miembro de la sociedad, como jurista, como padre, piensa que de alguna manera hay alguna situación en la cual hay un ser humano que posee derechos distintos. ¿Okay? Entonces la primera pregunta es, ¿quién considera que todos los seres humanos son iguales en dignidad? Levanten la mano todos los que consideran que los seres humanos son iguales en dignidad. ¿Hay alguien que considera que no? ¿Algunos consideran que no todos los seres humanos son iguales en dignidad? De lo que... sí, ¿vos consideras? No, o sea, primero no, pero fíjense, por ejemplo, alguien que es un homicida, para mí tiene mal. No, bueno, pero, o sea, el punto principio es que no, claramente todos los humanos tienen el mismo derecho de tener justicia, salud y demás, pero, por ejemplo, alguien que cometió un delito tipo atentando en la vida de otra persona, quizás sí, tiene la dignidad. O sea, no te trataría diferente como médica, pero sí, personalmente tendría que haber la sensación de esa persona. ¿Cuál es tu? Mora dice, al principio yo interpreté que sí, pero luego digo, algunas conductas de algunos seres humanos podrían llevarme a pensar que esos seres humanos perdieron la dignidad. ¿Alguien está de acuerdo con Mora? Ok. ¿Quién está en desacuerdo con él? ¿Quién dice que la dignidad del ser humano no depende de sus acciones? No hay algo que te lleve a perder la dignidad. A ver, ¿cuál es tu nombre? Camila. ¿Qué le contestarías ahora? Sí, que hay algunos casos en donde vos podés pensar que si la persona cometió un delito o hizo algo atentando con la otra persona, pero no sabes primero la vida de la otra persona que pasó, que lo llevó a tener esas conductas, y no podés prejuzgarlo si no sabes lo que... O sea, las Es decir, ¿a razones. vos te parece que la acción de una persona no quita su dignidad, sino que eventualmente será juzgado, será encarcelado? Sí, adelante. Igual eso, cuando uno decide mucho no se puede, porque hay ciertos casos, pero... No, bueno, pero a ver, ¿a vos te parece que hay El punto alguna... del homicidio sería el punto más claro para poder dar de vuelta por qué lo hizo, por qué no. No, pero el problema no es por qué lo hizo o por qué no, sino la pregunta es, ¿hay algún ser humano que tenga menos dignidad que otro ser humano? Entonces, Mora dice, en principio yo dije no, pero después pensé, algunos crímenes serían tan aberrantes que eventualmente le quitarían la dignidad a la persona. ¿Verdad? Sí. Es que depende, porque yo creo que si es desde el punto de vista de la persona, sí se le va a bajar la dignidad. Pero si es desde el punto de vista, por ejemplo, de los derechos humanos, todos somos iguales. Digamos, no va a dejar de ser persona por tal crimen, por más atroz. ¿Cuál es tu nombre? No, ¿cuál es tu nombre? Ignacio. Ignacio. Ignacio dice, no hay una situación que le quite dignidad a una persona. A ver, sepan ustedes que esta pregunta, ¿cuánto tiempo llevó discutir esta pregunta en la historia de la humanidad? Toda la historia. ¿Y cuándo se dirimió? ¿Cuándo se dirimió? Sí. No, creo que todos somos iguales en dignidad. Creo que un hecho no define una persona tal cual como es. Todos cometemos errores, hay gente que comete errores más fuertes, otros no. Pero por eso creo, mira, a mí se me vino a la cabeza esto de lo que pasó con el tema de los rugbyers, que fueron, cometieron un asesinato, fueron a prisión, pero bueno, toda la gente estaban
que los violen, que le pasen eso. Y la realidad es que la cárcel, a ver, aquí es un instituto penitenciario, lo cual la finalidad es la reinserción del interno en la sociedad. Y creo que, bueno, hay que aportar educación y bueno, tratar de que cada persona tenga su segunda oportunidad. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. Tomás dice, no hay condición que quite la dignidad humana. Esta discusión de si hay alguna condición que quita la dignidad humana o no, es una discusión muy vieja. Probablemente la primera vez que se intentó zanjar fue en el Código de Hammurabi. Recuerden cuando dice ojo por ojo, diente por diente. Fue la primera vez que estableció que para todos los crímenes debía aplicarse la igual pena, independientemente del poder de quien cometiera el crimen. Pero hubo que llegar a la Revolución Francesa y a los derechos del hombre para que se estableciera por primera vez en la historia de la humanidad que todas las personas son iguales en dignidad. ¿Hay alguien que considera que hay diferencias de razas? ¿Que hay razas que son más dignas y razas que son menos dignas? ¿Por qué no? Te va a tocar muchas veces hablar. Así que, ¿cuál es tu nombre? Victoria. No tenés justificativo. Pero decís no. No sé, o sea, no tiene nada que ver, que yo tu color de piel, tu manera de Muy bien. creencia, ¿Por no qué tiene te nada que parece? ver. ¿Por qué te parece que no? No sé, sos persona al final del día, o sea, no me importa tus creencias o creenistas o que te guste, no. Ni la raza. Claro. Hay alguien que, porque Victoria está tímida hoy, ¿no? Un problema de tarde. ¿Alguien quiere fundamentar más por qué? Sí, dale. Porque está bueno ese coso. Sí. No, porque todas las razas, siempre que busques en algún ámbito vas a encontrar a alguien que destacó intelectualmente, independientemente de su color de piel o lo que sea. Vas a encontrar a alguien que destacó físicamente, vas a encontrar, y así sucesivamente, en el campo que quieras. Es Entonces, decir, ¿a vos te parece que no hay diferencia? no, la historia Porque en todos lados podés encontrar ejemplos extraordinarios de reacción a lo mismo. Sí, exactamente. Y en el promedio, si alguien te dijera, bueno, eso es cierto, pero el promedio de los blancos corre más despacio que el promedio de los negros, con lo cual, desde el punto de vista del atletismo, los negros son más dignos que los blancos, y el promedio de los judíos son más inteligentes que el promedio. Por lo tanto, en el campo intelectual, el promedio de ellos son más dignos, ¿por qué le diría? El promedio no es el individuo. Que el promedio no es el mismo. ¿Y qué otra crítica le harían a esto? Además, por las condiciones en las que uno vive, por ejemplo, vos podés decir que las personas blancas se mueren por más cáncer de piel que las personas negras, Muy bien. pero eso por las condiciones que tienen los cuerpos. Muy bien. Entonces, hay claramente la piel, para el sol, la persona negra tiene mejor piel y la persona que tiene mejor. Muy bien. Perfecto. Sí. Creo que también hay forma de decir las cosas. No vas a hablar de raza, en el caso que se llama, pues ibas a hablar de un componente relacionado al sol y al cáncer con la melanina. Pero a ver, son cosas diferentes. Aquí estamos hablando. ¿Hay alguien que considere que hay diferencias de dignidad por razas? No. ¿Cuánto tiempo le llevó a la humanidad eso? Muchos, sí. Que sigue habiendo casos de racismo a día de hoy. Entonces, Inclusive hoy sigue habiendo racismo. ¿Hay alguien que considere que las personas poderosas son más dignas de respeto que las personas vulnerables? ¿Por qué no? A ver, una persona poderosa si llegó a donde llegó. Una persona poderosa si está en el estatus en el que está, hay que valorarlo eso por el esfuerzo que hizo, que quizás hoy no lo hizo, pero eso no significa que es digno de más respeto. Ok. Es decir, vos dices, una cosa es respetar la trayectoria de una persona que se esforzó para llegar a un cargo de poder y otra es considerar que el poder
le da una dignidad diferente de otra persona que no tiene ese poder, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te parece que le llevó a la humanidad eso? Y yo creo que sigue pasando, que por ejemplo se dice, este médico hay que respetarlo por todas las cosas que hizo, hablan con respeto, y por ahí al que trabaja acá de limpieza en la universidad se le trata como alguien igual o alguien menos. Muy bien. Es decir, ¿qué tienen en común estas tres preguntas? ¿Qué tienen en común estas tres preguntas? Si alguien considera que todos los seres humanos son iguales en dignidad, si alguien considera que las diferencias de raza establecen diferencias de dignidad, si alguien considera que las diferencias de poder establecen diferencias de dignidad. Sí, adelante. Está como comparando en un podio, digamos, al ser humano, como poniéndolo en un podio, digamos, de acuerdo a sus características, ya sea la raza, su trayectoria en la vida o su dignidad. A ver, es muy importante entender que la historia de la humanidad es una historia hacia la inclusión. Si uno dice, ¿cuál es la historia de la humanidad? La historia de la humanidad empezó buscando las diferencias. Y a lo largo de la historia de la humanidad, ustedes van a ir viendo cómo una enorme cantidad de diferencias van desapareciendo para llegar al concepto más moderno de que todas las personas son iguales en dignidad y todas las personas merecen el mismo respeto y todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de sus condiciones. Pero no crean que eso es antiguo. Eso tiene apenas 300 años. Mientras que la historia de la humanidad, ¿cuántos años tiene? Más o menos. Millones. 3 millones de años. El primer homínido tiene 3 millones de años. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la historia de la humanidad nosotros la tenemos registrada en fósiles. Y la inmensa mayoría de los fósiles que nosotros vemos son fósiles en los cuales hay signos de enorme violencia. ¿Okay? Hemos visto el tema de las personas que han cometido crímenes, porque aún hoy en la humanidad hay personas que consideran que las personas encarceladas, es decir, las que han sido condenadas, no tienen la misma dignidad que las personas que están en libertad. Y esto es fruto de enormes discusiones internacionales. ¿Ok? ¿Alguien cree que la condición de humanidad se puede perder o se puede ganar? ¿Alguien cree que el ser humano es humano desde el principio o en algún momento se hace humano? ¿Quién cree que el ser humano es humano desde el principio? ¿Qué considera como el principio? Eso lo vamos a discutir. ¿Qué considera como humano? Eso es otro tópico para discutir. Porque el punto más importante es ¿cuál es el principio y qué es humano? Es decir, que esas preguntas las vamos a ir viendo en el desarrollo. Pero independientemente de eso, hay un problema cuando uno le pone a la condición de humana algún adjetivo calificativo. Por ejemplo, si para ser humano hay que haber nacido, los no nacidos pueden no tener la condición humana. Si para ser humano hay que ser concebido, los no concebidos pueden no ser humanos. Y si para ser humano basta con que se haya fecundado un ovocito y haya un cigoto, la condición humana también es compartida, por ejemplo, por los embriones. ¿Verdad? El embrión que está conservado no ha sido concebido.
no se ha implantado, no está concibiéndose en el seno de la madre, pero sí ha sido formado por la fusión de dos gametos. Si uno considera que la fecundación es la condición de ser humano, es una cosa. Si uno considera que la implantación del ser humano es una cosa, si uno considera que el nacimiento del ser humano es otra cosa, si uno considera que la formación del cerebro hacia el ser humano es otra cosa, si uno considera que la lectoescritura hacia el ser humano es otra cosa, si uno considera que la utilidad social hacia el ser humano es otra cosa, digamos, depende de qué tomes como principio, puedes encontrarte con que hay un colectivo que para alguien sea ser humano y para otro no sea ser humano, ¿verdad? Pero lo importante es, los que piensan que el ser humano es, dicen, no se necesita que haga nada, ni se pierde ni se gana, es una condición que se tiene o no se tiene. Cuando muere un ser humano, tampoco a su cuerpo lo podemos tratar de cualquier manera. No podemos tratar el cadáver de la manera que nosotros queramos. Nuestra obligación médica es también cuidar el cuerpo que alguna vez fue vivo. ¿Ok? Y el otro punto es, si la condición de humanidad se puede perder o se puede adquirir, ¿cuáles son las condiciones en las que esto lo logra? Esto es lo que vamos a discutir cuando analicemos los fundamentos del problema del aborto. Un punto muy importante de la discusión sobre el problema del aborto es que el aborto se presenta como una solución. A diferencia del tema que van a ver la semana que viene, que es la muerte, por la que todos vamos a atravesar. No todos vamos a atravesar por una etapa de aborto, ni de provocarlo, ni de padecerlo, ¿verdad? Y yo anhelaría que nadie se enfrente a esta situación, porque es una situación extremadamente dramática. Pero siempre se presenta como una solución lamentable, como una solución final, como una solución indeseable, o como una solución deseable, lógica, correcta, aceptable, dependiendo de la posición de la persona. Ahora, ¿cuál es el límite de una solución en una comunidad? ¿Ustedes piensan que hay algún límite para la solución? ¿O cualquier solución es válida? No. Yo puedo tener hambre, pero no por eso te voy a matar. Yo puedo tener hambre, pero no por eso te voy a matar. ¿Por qué? Porque tengo otra forma de solucionarlo. Porque podés tener otra forma de solucionarlo o porque tenés un límite, ¿cierto? Uno de los límites que llevó mucho tiempo discutir en la historia de la ética es si es justo eliminar a un ser humano para resolver un problema. Si es justa la guerra, si es justa la pena de muerte, si es justo el aborto, si es justa la eutanasia, si es justo eliminar un ser humano para resolver un problema. Y esta es una pregunta para la cual hay muchas respuestas. Algunos dicen, sí, a mí me parece que la guerra es justa, me parece que la guerra defensiva es justa. Hay quienes dicen, sí, a mí me parece que la pena de muerte es justa. Hay quienes dicen, sí, a mí me parece que el aborto es justo. Y hay quienes dicen, sí, a mí me parece que la eutanasia. Y hay quienes dicen, a mí me parece que no. Me parece que la guerra no es justa. Me parece que la pena de muerte no es justa. Me parece que el aborto no es justo. Y me parece que la eutanasia. ¿Por qué trato estos cuatro temas juntos? ¿Por qué les parece que uno de estos cuatro temas juntos? Todos hablan de la vida humana. Porque todos hablan de la vida. ¿Cómo? Y de la pérdida de la vida humana. Y de la pérdida de la vida humana. ¿Cuál es el valor que tiene la vida humana?
Una pregunta subyacente es, ok, pero supongamos que yo no lo mato. ¿Es justo si alquilo a alguien para que lo haga? Si le pago a alguien para que lo haga. Es difícil que en el tema de la guerra ustedes piensen que ustedes van a ser los que sean alquilados o pagados. Pero hay estados que pagan a militares profesionales, tienen ejércitos profesionales contratados de personas que no son ciudadanas y que básicamente son expertos militares que protegen, defienden o participan en acciones violentas. ¿Verdad? ¿Cuál es el ejército mercenario profesional más antiguo de la humanidad? Vigente. ¿En algún caso en concreto o en...? Sí, en el mundo. Claro, ¿Qué pero... estado tiene un ejército mercenario profesional? Los chinos, ¿no? ¿Cómo? Los chinos no. Tienen conscriptos. Nosotros más antiguos. En Estados Unidos no. Los griegos no tienen un ejército mercenario. Los coreanos. ¿Cómo? Los coreanos tampoco. El Vaticano tiene la Guardia Suiza, que es el ejército profesional mercenario más antiguo del mundo. Pero